es espantoso el dolor de cabeza. Claro, hay gente que dice, yo ya no tengo dolor de cabeza, yo creo que tengo una migraña. ¿Qué diferencia hay en la intensidad, en la cantidad de veces que te da este dolor horrible que muchas veces hay gente que la anula, hay gente que hasta náuseas le da el hecho de tener un dolor de cabeza? Bueno, hoy vamos a conversar de este tema y más adelante vamos a abrir líneas para que ustedes puedan consultar también. ¿Cuáles son las diferencias entre el dolor de cabeza y la migraña? Viene hoy a conversar con nosotros la doctora Patricia Aldana Torres, neuróloga. ¿Cómo estás, Patricia? Gracias por venir. Háblanos bien cerquita al micro, para que te escuchemos bien. A ver, ¿qué diferencias básicas? A ver, ¿por qué duele la cabeza? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo para que nos duela la cabeza? Ok, bueno, para empezar tenemos que, gracias, tenemos que ordenarnos un poco, ¿no? Respecto a la definición o a la clasificación, que es el tema fundamental, ¿no? Según la Academia Americana de Cefaleas, porque hay una entidad, ¿no?, que regula todos estos conceptos, tenemos dos grandes grupos. Unos, que es las cefaleas primarias, y el otro son las cefaleas... Cefalea es dolor de cabeza. Cefalea es dolor de cabeza. Ya. Entonces, cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Dentro de las primarias tenemos la cefalea tensional, que es la cefalea que a todos nos da en algún momento, ya, asociado a estrés, asociado a cambios emocionales, asociado pues a dolor de cuello, malas posiciones, posturas, ¿no?, etcétera. Y también en las cefaleas primarias tenemos la migraña, que es un tipo de cefalea vascular, por así decirlo, ¿no? Es toda una cascada inflamatoria que por acciones químicas a nivel cerebral, con neurotransmisores incluso, van a producir esta respuesta algésica, este dolor. Ok, entonces, por un lado tenemos el dolor de cabeza típico que te puede dar de repente una vez cada 2 meses. Eso no es una migraña. Quien tiene migraña lo tiene... ¿Se le presenta mucho más seguido o podría ser una migraña también cada 2 o 3 meses? Ya. Respecto al tiempo, hay criterios diagnósticos, ¿no?, que, bueno, son específicos, pero un poco más allá que eso, la diferencia fundamental entre las dos cefaleas, porque la migraña también es una cefalea, ojo, hay cefalea tensional, que es la que mencioné, y la otra que es la migraña, ambos dentro de cefaleas primarias, ¿no? Entonces, la migraña va a ser una cefalea aparatosa. Puede ser hemicraneal o holocraneal. Hablemos con términos que la gente entienda, porque si hablamos con términos muy técnicos no lo vamos a entender, yo tampoco. Entonces, a ver, la migraña, ¿qué quiere decir que es un dolor aparatoso? Es un dolor que puede ser tipo punzada, es muy incapacitante. La persona puede incluso dejar de hacer las actividades de su vida diaria porque no va al trabajo, por ejemplo, no puede concentrarse en la universidad, cosas así. Incluso hay casos juveniles, ¿no? Hay picos etarios. Entonces, se asocia a molestias visuales, algunas de ellas las llamadas auras sensoriales de tipo visual, ven luces las personas que tienen migraña, no todas, ojo, ¿no? No todas. También tienen fotofobia, eso es fotofobia. Fonofobia es el dolor se exacerba con el ruido. O sea, la fobia al ruido y la fobia a la luz también. Exacto. Náuseas, vómitos. A eso llamo aparatoso, o sea, es un cuadro más intenso. O sea, es intenso, es pesado, no puedes concentrarte, te late aquí al costado, en la, ¿cómo se llama esto? En la sien, te late, además tienes náuseas, no todos, pero algunos sí, ves luces, te molesta el ruido. Duración. Entre 4 y 72 horas aproximadamente, según la Asociación Americana de Cefalea. Entre 4 y 72 horas. Continuas. Perfecto. Ya. Ahora, ¿en qué se diferencia de un dolor de cabeza normal? Bueno,
por definición no hay un dolor normal, ¿no? Claro. ¿Okay? Dolor Claro. es una experiencia desagradable, una sensación desagradable, ¿ok? Entonces, ¿en qué se diferencia de una cefalea tensional? Sería, ¿no? En que esta cefalea tensional ya no es en la mitad de la cabeza, sino va a ser en toda la cabeza. A eso me refería con holocranial, va a ser en toda la cabeza. No necesariamente va a estar asociada a náuseas, a vómitos, ¿no? A fotofobia o a fonofobia, no necesariamente. Lo que sí puede asociarse es a dolor en el cuello, ¿no? Por eso mencionaba de la contractura cervical, por las malas posturas, etcétera. Ok, entonces, la migraña, que es algo mucho más intenso, puede ser hereditario, puede ser, por ejemplo, si tenemos papás, mamás que han sufrido mucho por este tema, ¿puede ser que nosotros lo heredemos o no necesariamente? La respuesta es sí. Hay Sí. un componente genético que incluso está más asociado con el género femenino, ¿no? Hijo de madre con migraña, probablemente Pueda también sufrir de tenga. migraña. Pero como en medicina siempre decimos, nada es absoluto, puede que también pertenezca a ese mínimo porcentaje que no va a pasar nada. Mi mamá tuvo migraña y no necesariamente yo lo voy a tener. Claro, Nada es absoluto. pero en tenemos medicina. más probabilidad. Tenemos probabilidad. Muy bien. ¿Y el dolor de cabeza tensional o cefalea tensional, que se diferencia de la migraña, que puede ser justamente por malas posturas? ¿Por qué otros motivos nos dijo, doctora? Estrés. Estrés. ¿El estrés genera dolor de cabeza? Sí, el estrés genera dolor de cabeza, definitivamente. Una persona que no tiene de repente un clima laboral adecuado, no sé, bueno, preocupaciones tenemos todos, ¿no? Pero quizá no todos lo afrontamos de la misma manera, ¿no? Definitivamente. Puede generar un dolor de cabeza. Puede generar un dolor de ¿Y cabeza. este dolor de cabeza tensional, cuánto debería durar máximo? Hay criterios, como mencioné, ¿no? Hay cefaleas tensionales episódicas, como su nombre lo dice, por episodios, justo concomitante o a la vez con los eventos familiares. Por eso es que es muy importante ahondar en el examen físico, en la anamnesis, en el interrogatorio, ¿no? En esto aprovecho para decir que los pacientes, algunos piensan que nos inmiscuimos en su vida por alguna razón, y es porque ahondamos en eso. Claro, porque los Nos problemas interesan. personales muchas veces pueden ser los que están Así es. generando este dolor de cabeza. Así Un es. problema que tengas, no sé, problemas con un hijo o con tu esposo, peleas, tensión en la casa, en la chamba, esto te puede generar dolor de cabeza. Nos vamos a ir a una pausa, pero regresando yo quiero que nos diga la doctora si es cierto o no que una vez escuché que cuando tú ya sientes que te va a dar un dolor de cabeza, ahí mismo ya te deberías tomar una pastillita para el dolor, porque digamos que cortas el proceso, evitas llegar a esos dolores tremendos, horribles de cabeza. Muchas veces nos esperamos, ¿no? De repente se me va, pero ya después, cuando el dolor apareció, se puede quedar 3 días. Es horrible. Por eso, bueno, nos responde después de la pausa y regresamos también con llamadas. 212-5353. Ya volvemos. En el Perú sufrimos mucho dolor de cabeza porque me dice Jean Paul que hay un montonazo de llamadas y es normal porque, claro, se entiende, el dolor de cabeza te bloquea. Es algo que a algunas personas nos da tan fuerte que no podemos ni levantarnos de la cama. La doctora nos va a decir qué hacer en esos casos luego, pero vamos con las llamadas. Tenemos a Lorena en la línea. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola Laura, buenas noches. ¿Cómo estás Lorena? Gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Bueno Laura, mira, yo quería hacerle una consulta a la doctora. Yo sufro de dolores de cabeza muy fuertes. Ya. Por ejemplo, a veces me duele como medio ojo y como hincadas. A mí el paracetamol no me hace nada. Nada. Tengo que tomar pastillas tipo migraña, tipo migradorexina, todo. Y quisiera saber si es que hay algún examen auxiliar, como una resonancia, como tomografía, para poder descartar eso. ¿Te has hecho algo alguna vez? ¿Algún diagnóstico te han dado? Bueno, yo tengo una polineuropatía congénita de nacimiento, pero Ajá. nunca me he hecho nada para la cabeza. Ya, ok. Cuando tomas las pastillas, ¿se te va completamente el dolor? Sí, yo tengo que tomarme las dos. Por ejemplo, si es quitadol, me tomo las 2 pastillas para que me pase, si no, no me pasa.
Muy bien. ¿Alguna pregunta, doctora, que quiera hacerle? No, básicamente aclararle respecto al antecedente congénito, se refiere al nervio periférico, está totalmente desligado del tema de No la tiene migraña, nada que ver con el nada dolor de que cabeza. ver. Respecto a las neuroimágenes, dícese tomografía, resonancia magnética, creo que mencionó esto la persona Sí. que llamó, no necesariamente a todos los pacientes que llegan con dolor de cabeza se le pide, no. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que fundamentalmente es el examen físico para poder ayudarle. ¿Qué tipo de examen físico? Examen físico es que el paciente llega a la consulta y nosotros lo abordamos. Tenemos que examinarle las pupilas, los nervios craneales, los puntos dolorosos de Arnold. Tenemos que ver focalidad neurológica para descartar alguna otra patología asociada. Por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea, que no es el caso, ¿no? Un Sí, no aneurisma, digamos nombres, etcétera. sí. No, Aún no claro, es un el aneurisma caso. que todos sabemos Así de es. qué se trata, pero en este caso sí se necesita... En ese caso, pero para llegar a eso necesitamos examinar. No es que a todos los dolores de cabeza les vamos a pedir tomografía, no. Ahora, No es una así. vez escuché que cuando el dolor se ha tenido toda la vida, generalmente ustedes no mandan a hacer estos estudios de aparatología porque, bueno, es algo que ya viene con uno. Pero cuando de repente nunca en tu vida tuviste un dolor de cabeza y te parece un dolor muy fuerte de la nada, podría estar hablándonos de otro tema, ¿no? De algo más grave. Exactamente. Esto ya es según lo que me estás relatando, eso es una emergencia neurológica y es otro tema, ¿no? En ese caso sí se pediría una neuroimagen. Muy bien, muy bien. Con respecto, sí, ahorita vamos con la siguiente llamada. Con respecto a las pastillas, nos hemos acostumbrado mucho, además que son de venta libre, ir a la farmacia y comprar una pastilla para el dolor de cabeza. Como son de venta libre, ¿qué tipo no el nombre comercial, no te pido el nombre, pero digo que generalmente, ¿qué es lo que ustedes recomiendan como médicos? Ya, respecto a la migraña estamos Sí. hablando. Ya, hay dos tipos, resumiendo, dos abordajes terapéuticos, el profiláctico o preventivo y el abortivo de crisis. El profiláctico es, me duele o no me duele la cabeza, le voy a tomar. Pero eso ya lo recomiendan ustedes eso lo cuando damos el con paciente indicación. va al consultorio. Así es. Pero cuando en el ya te segundo dio... caso, el abortivo de crisis, esto es a lo que hace alusión, ¿no? Lo que venden en la farmacia sin receta médica en algunos casos, no en todos. Bueno, el analgésico común, que es el que han mencionado, luego tenemos los AINES con el cuidado de que pueden ser gastrolesivos, ¿no? La gastritis, Claro, generar eso, gastritis. etcétera. Y bueno, algo que es bastante usado y no es de venta médica son las benzodiazepinas. Dícese clonazepam, esas cosas, ¿no? Eso lo venden con receta médica, pero debo aclarar que no es tratamiento de primera línea. Muy bien, entonces si una persona sufre mucho de dolor de cabeza, es mejor que vayan Así es. y que el médico les dé Examinar un y tratamiento. tipificar. Así Muy bien, vamos con la llamada de Rosario. Hola Rosario, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buenas ¿Cómo noches. estás? Gracias ¿Qué por tal? llamar. Qué gusto. Sí, quería Cuéntanos. consultarle a la doctora que yo a veces tengo esos dolores de cabeza. Son muy fuertes, casi al sentido, a la altura de la sien. Pero ¿qué pasa? Que a veces me tomo mi quitador migraña, a veces Panadol, pero me alivia. Al rato me voy, yo como dice, ¿no? Uno a veces se automedica, ¿no? Y me tomo un Dolo Neurobión Forte y eso que me relaja, a los 5 minutos se me va todo ese malestar. Lo tomo a raíz de que mi mamá también le dio el aneurisma cerebral y me da esa tembladera del ojito. Entonces, y eso es un poquito que ahí no... Parece que también puede ser, no sé, a la doctora que me diga, ¿no? Porque Muy bien. a mi mamá le mandaron eso y yo tomo y me calma, doctora. Y te calma. ¿Y cuánto Sí. te duran tus dolores de cabeza, tu migraña? Bueno, sí, sería más o menos, sí, toda una tarde. Puedo empezar de 2 de la tarde hasta las 4 o 5 y Bueno, son así fuertes, ¿no? O sea, que en el sentido y la vibración del ojito, como dijo la doctora al comienzo. Muy bien, gracias Rosario. Respecto al antecedente de aneurisma que está mencionando, bueno, esto pertenece al segundo gran brazo de la clasificación de cefaleas. Hemos hablado de las primarias. Ahora, en el otro brazo están las secundarias. ¿Qué son cefaleas secundarias? Son asociadas a desórdenes estructurales, o sea, anatómicos, por decirlo así, en nuestro cerebro, que hacen que, pues, uno, si tiene algo anormal,
eso me va a generar dolor, ¿no? Claro. Por ejemplo, un traumatismo, O sea, un golpe, procesos expansivos, un tumor, infecciones, en el caso de los pacientes inmunosuprimidos, me refiero a los pacientes con VIH, tienen tumoraciones de tipo infecciosas que cursan con cefaleas aparatosas. Ya ahí estamos hablando de algo mucho más grave y que, bueno, obviamente necesita otro tipo de atención. Así es. Hoy estamos hablando de los dolores de cabeza, la migraña que nos puede dar sin tener ningún problema la estructura de nuestro cerebro, ¿no? Sino que puede ser por una cuestión tensional, el estrés, muchas veces la vida sedentaria, no comemos bien, no dormimos bien, entonces esto nos puede generar un dolor de cabeza. Ante esa situación, doctora, porque ya nos queda poquito tiempo, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba y quedó en el aire la pregunta antes de irnos a la pausa. He escuchado que cuando las personas que de repente a menudo tenemos estos dolores de cabeza y que sabemos cómo terminan, ¿no? En un dolor horrible que nos incapacita, dicen que es mejor cuando ya empiezas a sentir que te duele la cabeza, tomar la pastilla que te ha recomendado el médico o que es de venta libre, pero que te ayuda con tu dolor, antes de que se desarrolle completamente. ¿Esto es cierto? En el caso de migraña, sí. Debemos tomar un tratamiento preventivo, que es indicado por el neurólogo, obviamente, ¿no? Un tratamiento preventivo es un abanico de opciones que tenemos individualizadas para cada paciente, ¿no? Y eso se toma, me duela o no me duela la cabeza. Y durante la crisis es el tratamiento abortivo al que haces alusión. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Patricia Aldana Torres, neuróloga. ¿Dónde atiende, doctora? Nosotros atendemos en Policlínico Rizo. ¿Rizo? ¿Dónde queda? Sí, en Avenida Arequipa. En las redes sociales lo pueden ubicar con mayor Policlínico exactitud. Rizo. Ahí encuentran a la doctora, pueden sacar una cita en este policlínico si es que sufren de dolores de cabeza o migraña. Muchísimas gracias.